Buenas tardes, mi nombre es Gisney Pérez y le vengo a hablar sobre la educación en Colombia. El sistema educativo colombiano lo conforman la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica que se divide en primaria, en secundaria, la educación media y culmina con el título de bachiller. También tenemos la educación superior y la educación para el trabajo y sobre todo la educación para el talento humano. La historia de la educación en Colombia se remonta a la época colonial, cuando los primeros colonos crearon espacios para enseñar la religión a los indígenas y con ello el idioma español. Las primeras escuelas fueron creadas en el siglo XVI, ya cuando habían varios descendientes de los españoles. Se centraban en enseñar a leer y a escribir al mismo tiempo que se inculcaba la religión, el latín y los valores necesarios para vivir en una sociedad. En ese sentido, una vez que el niño haya aprendido a leer y a escribir, se le otorga la elección de escoger 3 carreras: la educación, derecho y la teología. Sin embargo, después de la independencia de Colombia, la educación pasó a manos del Estado y dejó de ser controlada por la religión. Aún así, en la actualidad, la religión sigue siendo parte del plan de área de la educación. Ahora vamos a hablar sobre los cambios más relevantes de la educación en la actualidad y la educación gratuita. Es importante mencionar que la educación, tal como se conoce en la actualidad, es el resultado de un conjunto de cambios que se fueron dando con el pasar de los años, con objeto de tener una educación acorde a las necesidades de la sociedad. En 1870, el Congreso declara que la educación fuera gratuita para la primaria y obligatoria. Para lograrlo, ofreció que aplicaría el 4% del presupuesto nacional en la educación. Con estas imágenes que estamos presentando, podemos ver la diferencia de la educación en la antigüedad y la educación de la actualidad. La educación en la actualidad, la tecnología abarca mucho, o sea que es un instrumento más para aprender. En la antigüedad no se conocía tal herramienta, se utilizaban más que nada los ábacos, los libros, las bibliotecas y todo eso. Hoy en día investigamos todo por internet, por eso llamamos que el internet o la tecnología es una herramienta fundamental para la educación. Ahora vamos a hablar sobre los personajes importantes de la educación en Colombia, personajes que hicieron que Colombia destacara en la educación. Por ejemplo, tenemos a Alexander Rubio, uno de los profesores que fue condecorado como uno de los 50 mejores profesores del mundo según la revista de New York. También tenemos a Luis Duarte, líder del Sistema Nacional de la NASA. Lleva ya 35 años ejerciendo esta carrera. Nacido en Colombia, Bogotá. Por último tenemos a Carla Barrientos, una vallecaucana, microbióloga y protectora del medio ambiente, también condecorada por ser uno de los ejemplos a seguir en la cuidado del medio ambiente y sobre todo en el cuidado marítimo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y espero que les haya servido mucho para la investigación.